Muy buenos días a todos. Buenos días, profesor. Bueno, pues vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Ya en la clase pasada estuvimos revisando algunas de las patologías cardiovasculares más comunes que vamos a encontrar en el entorno y que van a ustedes también a poder ver y analizar cuando vayan a práctica clínica posteriormente en relación con infarto agudo, todo lo que era hipertensión arterial. ¿Alguna duda que haya quedado en el respecto, que hayan tenido la oportunidad de revisar entre semana o que no les haya quedado un poco claro? ¿Ninguna duda hasta el momento entonces? Bueno, entonces vamos a iniciar hoy con ya temas propiamente de otro aparato, otro sistema. Vamos a hablar ahora de lo que son las patologías del orden digestivo. Cuando hablamos de patologías del orden digestivo, entonces ya vamos a hablar también de la anatomía y de la fisiología de los procesos que intervienen en el aparato digestivo, en todos los órganos que lo incluyen. ¿Por qué? Porque son patologías también muy comunes, son muy frecuentes y de alguna manera pues tenemos, a diferencia de los problemas cardiovasculares que teníamos etiologías muy específicas, en el caso de las patologías digestivas vamos a ver que tenemos muchos trastornos que pudieran dar como consecuencia el origen de una enfermedad, ya sea del estómago, ya sea de la mucosa del estómago o bien de alguna de las otras estructuras que nosotros nos conforman. Para eso pues es importante que recordemos brevemente la anatomía de nuestro aparato digestivo para poder pues evaluar y sobre todo determinar con más claridad cada una de estas estructuras que lo conforman. Edna, buenos días. Edna, buenos días. Fátima Maritza, buenos días. Buenos días, profe.
Muy bien, Fátima, vamos a ver, recuérdame por favor, ¿cuáles son los órganos que tú recuerdas que son importantes para el aparato digestivo? ¿Qué órganos lo conforman? ¿Qué órgano? Ujú. ¿Cuáles son los órganos que conforman o que estructuran todo lo que es el aparato digestivo? Bueno, la cavidad oral, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el estómago, el páncreas, Ujú. el hígado, mm, el sistema biliar. Ok, bueno, el sistema biliar como tal, recordemos que hay algunas estructuras que son parte o forman parte, sí, de algunos procesos que intervienen en el metabolismo de algunas sustancias, pero como tal se consideran como órganos anexos. Ajá. Los órganos anexos son, acuérdense, algunas otras estructuras que, si bien no son parte del aparato digestivo, van a de alguna manera realizar funciones muy importantes en el cuerpo. Entre ellas, pues metabolizar algunas de las sustancias que nosotros utilizamos para la digestión de algunos alimentos. Y bueno, efectivamente, como Maritza acaba de mencionar, son muchas las estructuras que nosotros tenemos aquí y que pues de alguna manera van a representar un serio problema para poder nosotros de alguna manera identificar oportunamente cuando ocurre una patología. De hecho, las patologías digestivas en el preámbulo de lo que son de los problemas médicos más difíciles en ocasiones de diagnosticar. Y esto no se diagnostica muy oportunamente porque hay algunas enfermedades, como vamos a ver en un momento más, que tienen una sintomatología silenciosa. Nosotros damos por entendido entonces que estamos bien y hasta que empiezan a haber cambios ya más significativos, es hasta cuando entonces nosotros vemos específicamente que hay una patología, que hay una enfermedad que está condicionando todos estos datos. Ahora bien, vamos a ver que efectivamente todo lo que tiene que ver con las enfermedades digestivas, la gran mayoría inician desde la boca. Y aquí es en donde muchos gastroenterólogos, cuando nosotros preguntamos qué es lo que les da origen a la mayoría de las enfermedades del tubo digestivo o del tracto digestivo, pues normalmente te van a contestar que la mayoría de todas las enfermedades empiezan por la boca. ¿Y por qué por la boca? Bueno, pues porque evidentemente es por el inicio donde se van a, vaya la redundancia, van a comenzar todos los procesos que forman este aparato digestivo, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos un esquema, recordando brevemente lo que ya mencionaba su compañera Maritza, en relación a las estructuras que conforman el aparato digestivo, empezando por la boca, y en la boca, pues los órganos anexos que tenemos, la lengua, las glándulas salivales y los dientes. ¿Qué función creen que tengan cada uno de estos órganos en nuestro cuerpo? Vamos a ver a quién tenemos por aquí. Tenemos a Belén, buenos días. Buenos días, Belén. Buenos días, profe. A ver, platícanos, de acuerdo con lo que tú llegues a conocer sobre estos órganos, ¿cuáles crees que sean las funciones que tienen los dientes? ¿Los qué? Los dientes. ¿Los dientes? Ujú. No sé. A ver, imagínate, ¿cuál crees tú que sea la función de los dientes? Su principal función es ¿Almacenar? de triturar la comida, por así decirlo.
Sí, efectivamente, una de sus funciones va a ser triturar la comida y por lo tanto al triturar la comida, forzosamente la comida tiene que entrar en contacto con la saliva, estaremos de acuerdo. ¿Cuál creen que sea la función ahora de la saliva? Darle la consistencia a los alimentos para poderlos tragar. Así es, bueno, más que la consistencia, es prepararlos efectivamente para que puedan pasar a través del tubo digestivo y llegar hacia el estómago. Pero recordemos que ahí nosotros tenemos, una serie de procesos metabólicos que van a iniciar desde que el alimento, incluso desde antes de que ingrese el alimento, ya inició el proceso de la digestión. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Por qué se imaginan que antes de que el alimento entra en nuestro cuerpo? ¿Por qué creen que nosotros ya iniciamos con el proceso de digestión? ¿Por qué se imaginan? Puede ser por el olor que pueden activar las glándulas salivales. Exactamente, de hecho hay veces en que ni siquiera necesitan tener a lo mejor el alimento en su mente, en físico, pero tenemos a lo mejor la imagen de que, híjole, se me antoja, por ejemplo, ahorita como es temprano, imagínense una torta de tamal con un atole de arroz con leche o un atole de fresa. ¿Qué tal les quería ahorita? Bien. Y aparte se lo imaginan, ¿no? Y el hecho de imaginarlo como que ya empieza a despertar el apetito. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene muchos estímulos, entre ellos pues efectivamente el de la hambre y el de la sed. Son dos de los estímulos que nosotros normalmente nos va a ayudar a iniciar y activar el proceso de digestión de nuestro cuerpo. Por lo tanto, aquí en este caso los dientes que degradan los alimentos en partes más simples y cuando se combinan las glándulas salivales forman algo que se llama bolo alimenticio. Es cuando nosotros estamos masticando los alimentos en el interior de la boca para poderlos formar en una masa y pueda pasar a través del tubo digestivo. Ahora, de acuerdo con las guías, vaya alimentarias o guías nutricionales, ¿cuántas veces tengo yo que poder masticar los alimentos para formar esta masa que les comento que se llama bolo alimenticio? ¿Cuántas veces tienen ustedes que masticar los alimentos? ¿O cuántas veces ustedes han puesto atención que mastican los alimentos cuando comen? Se tiene que masticar 40 veces, ¿no? De hecho, dicen las bibliografías que es de 40 a 60 veces. ¿Quiénes realmente se ponen a contar cuántas veces mastican los alimentos? Pues yo creo que la gran mayoría, pues a veces ni siquiera le prestamos mucha atención al masticar los alimentos, ¿no? De hecho, entonces, vean que si nosotros no iniciamos con estos hábitos, el hecho de que nosotros pasemos alimentos más grandes o más sólidos, pues conlleva que nos llenemos más rápido y aparte de que nos llenemos más rápido, que el estómago y las demás estructuras retarden su proceso. ¿Por qué? Porque tienen de alguna manera que hacer lo que nosotros no pudimos hacer acá arriba, masticar adecuadamente los alimentos. Posteriormente que se formó el bolo alimenticio, nuestro alimento va a pasar a través de un tubo, que se va a conectar directamente hacia el estómago. ¿Cómo se llama este trayecto de la boca hacia el estómago? Esófago. Ok, efectivamente aquí lo menciona, es el esófago. Y el esófago es una estructura cartilaginosa que tiene músculo liso, tiene un automatismo propio, es decir, o un movimiento peristáltico parecido al que realizan los intestinos para que pueda permitir el paso del alimento desde la boca hasta el estómago. Y justo aquí, justo en esta parte donde se va a unir el esófago con el estómago, hay todavía como un retén, es como una puertecita, digámoslo así. En términos médicos, esto es una válvula. ¿Cómo se llamará esta válvula? Cardios.
Efectivamente. El cardias es un esfínter, es una válvula, es un pequeño musculito que se va a encontrar aquí para permitir el paso del alimento hacia el estómago y que a su vez en combinación con los jugos gástricos que vamos a ver más adelante, no regresen hacia la parte superior del esófago. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, enfermedades de reflujo o cuando se acuestan después de haber comido, vamos a ver que este esfínter no es que pierda su tono, sino que simple y sencillamente la mezcla del bolo alimenticio que dijimos que era la combinación de la saliva con el alimento, ahora va a entrar en contacto con los jugos gástricos. Y aquí es donde tenemos el segundo producto metabólico de nuestro sistema digestivo. Aquí, por ejemplo, ya tenemos el bolo alimenticio. Bolo alimenticio más jugos gástricos da origen a una nueva sustancia que se llama quimo alimenticio. El quimo alimenticio, por lo tanto, es, repito, la mezcla del bolo alimenticio más los jugos gástricos y todas las enzimas digestivas que se encuentran contenidas dentro del estómago. Entonces, cuando este quimo alimenticio se forma, hay veces en que se llegan a producir cierta cantidad de gases, lo que produce que este esfínter o este músculo pequeñito que tenemos que se llama cardias, se abra y regrese el alimento hacia el esófago. Ya una vez que regresa al esófago, nosotros sentimos como una sensación de ardor o de quemazón. ¿Y esto por qué razón creen que se sienta de esta forma, como una especie de sensación de ardor o un poco de quemazón? ¿Por qué se imaginan? Por la presencia de los... Así es, porque los ácidos gástricos de por sí ya son irritantes, entonces cuando regresan en combinación con los alimentos aumentan su pH, es decir, su acidez, y por lo tanto queman las estructuras del esófago. Eso es lo que nosotros conocemos como regurgitación o ingurgitación esofágica. En términos médicos le denominamos agruras o acidez estomacal. Entonces aquí es en donde nosotros empezamos con los trastornos digestivos. Vean, si nosotros no hacemos una buena masticación de los alimentos, de por sí la digestión la vamos a hacer más difícil y combinado con los jugos gástricos vamos a empezar por generar lo que nosotros conocemos como acidez gástrica. Ajá. O como nosotros le conocemos también como reflujo gastroesofágico, porque se regresa el contenido del estómago hacia la parte superior del tubo digestivo. Y cuando esto ocurre, pues entonces evidentemente nuestro paciente va a tener muchos trastornos acá abajo. ¿Por qué? Porque evidentemente ni va a tener los nutrientes en el momento, vamos a descomponer en cierta forma la digestión, que es parte importante de este proceso, y por otro lado vamos a estar alterando ya de por vida este esófago. De hecho, cuando ustedes tienen gastritis o tienen agruras, toda esta estructura del esófago se quema por dentro y se va cicatrizando. Van a pasar los años y estas cicatrices ya no van a permitir que tengan un peristaltismo normal sus alimentos, entonces van a tener dificultad para poder deglutir o comer irritantes. Y de hecho, cuando coman irritantes, el problema lo vamos a ver más abajo todavía. Entonces, ojo con este detalle porque de aquí, efectivamente, es de donde se van a desencadenar la mayoría de los problemas médico-quirúrgicos del aparato digestivo. ¿Sale? Una vez que nosotros ya vimos que nuestro estómago contiene el bolo alimenticio más el jugo gástrico que dijimos que se va a llamar quimo alimenticio, vamos a ver que ahora este contenido, que es una sustancia blanquecina y que es ricamente alta en contenido de proteínas, carbohidratos, agua, ahora va a pasar del estómago hacia el intestino, ¿qué? Delgado. Exactamente. En el intestino delgado, nosotros vamos a ver que para que pueda pasar el alimento aquí, nosotros tenemos una pequeña musculatura, así como el cardias que teníamos aquí,
tenemos otro pequeño esfínter acá. ¿Cómo se llamará este esfínter? Píloro. Exactamente. El píloro es la siguiente musculatura que va a atravesar ya no el quimo alimenticio, ahora se va a llamar quilo alimenticio. El quilo alimenticio es una sustancia blanquecina producto de la degradación del quimo alimenticio que se realizó en el estómago como consecuencia de la acción de los ácidos gástricos. Y este contenido blanquecino llamado kilo alimenticio va a pasar a las 3 porciones del intestino delgado. ¿Cuáles son las 3 porciones del intestino delgado? Ilion, dedeno y yeyuno. Así es, pero vámonos por partes. Es duodeno, yeyuno e ilion, que son las porciones del intestino delgado. Cada una de estas porciones del intestino delgado tienen ciertas funciones, es decir, de estas características o de estos nutrientes que salió conformado el kilo alimenticio, dijimos que muchas están constituidas por proteínas, grasas, aminoácidos, carbohidratos y agua. Entonces vamos a ver que este intestino delgado tiene la función de absorber estos nutrientes. Y los principales nutrientes que se van a empezar a absorber en el duodeno son los carbohidratos y algunas grasas. Lo que es en la porción del yeyuno, vamos a ver que también hay algunas proteínas, ajá, y algunos carbohidratos más complejos son los que se van a empezar a absorber. Y finalmente en el ileón es en donde todo el agua que contiene ese kilo alimenticio es en donde se va a absorber. Y de hecho ahí en los pacientes pediátricos tenemos una patología que se llama ileo paralítico. Y el ileo paralítico no es otra cosa más que un trastorno en el que esta porción del intestino delgado se llega a paralizar porque no está absorbiendo agua. ¿Y por qué no absorbe agua? Puede ser un proceso infeccioso, puede ser una deshidratación tan severa que tenga el niño. Hay veces en que es por vómito, por diarrea. Regularmente esta es la mayor parte de las causas de este problema. Y finalmente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues el niño se deshidrata y finalmente pues empieza a tener dolor abdominal y este tipo de trastornos. Y es un problema que pues es de fácil corrección. Obviamente si esto no se corrige, pues es el paciente que va a seguir con muchos problemas, pero la corrección de esto se desarrolla simple y sencillamente ministrando líquidos parenterales, hidratando bien a nuestro paciente. Entonces son problemas que van empezando a generarse como consecuencia de los trastornos de la absorción de ciertos nutrientes. En esta parte es importante que ustedes recuerden que estructuralmente el intestino delgado está conformado por una vellosidad o por unas vellosidades que se llaman cilios. Y estos cilios tienen la capacidad de absorber tanto ciertos nutrientes, como ya mencionamos, como la gran cantidad de agua. En los procesos digestivos, ¿qué es lo que pasa cuando tiene uno diarrea? ¿Qué pasará? ¿Qué se imaginan que pasa en nuestro intestino delgado cuando tiene diarrea? No se absorben todas las proteínas y vitaminas. Así es, aparte de que no se absorben ni las proteínas, ni las grasas, ni los carbohidratos, ¿se han preguntado por qué la diarrea es líquida? ¿Por qué se imaginan ustedes que la diarrea es líquida? Alguien que sepa más o menos, que se tenga una idea de por qué la diarrea es líquida. ¿No se imaginan?
Bueno, entonces la diarrea se vuelve líquida porque el intestino delgado no es capaz de absorber la gran cantidad de agua que contiene el kilo alimenticio. Entonces, el trayecto que sigue el kilo alimenticio ahora ya no es como tal en el intestino delgado, se va a vertir hacia el intestino grueso y va a seguir todo su trayecto, que es la siguiente estructura bien importante del tubo digestivo bajo. Ajá. Entonces, recordemos que para que la anatomía pueda realizar el estudio correcto de las estructuras y de las patologías del tubo digestivo, se van a dividir en vías digestivas altas o superiores y vías digestivas bajas. ¿Cómo sabemos hasta dónde es el tubo digestivo bajo y hasta dónde sabemos que es el intestino grueso, el vía digestiva baja, perdón? Tenemos algo que se llama ángulo de Treitz y es este cuadrante o este marco que se empieza a formar en el colon ascendente. Ajá. Aquí es en donde nosotros empezamos a determinar que ya son vías digestivas bajas. Ángulo de Treitz. Ajá. Acuérdense así, porque esto es pregunta de examen. Ángulo de Treitz es el que se va a conformar o va a dividir las vías digestivas superiores de las vías digestivas inferiores. Y tenemos, por lo tanto, un colon ascendente, ajá, que es este trayecto, colon transverso y colon descendente. Llegamos a una porción que se llama ciego y llegamos al recto o ámpula rectal para llegar al ano, que es la parte terminal donde nosotros tenemos el tubo digestivo. Y vamos a ver que dentro de este esquema de la anatomía del aparato digestivo no mencionamos al hígado, ni mucho menos mencionamos al páncreas, que son dos glándulas. Profesor, perdón que lo interrumpa. ¿Puede aceptar a esta Lupita, por favor? En unos minutitos, claro que sí. Entonces tenemos aquí, por favor, lo que es el hígado y tenemos lo que es el páncreas. Estas dos estructuras mencionábamos que no son parte del tubo digestivo, pero que sí van a ser parte, ajá, ¿de qué? Van a ser parte de todos y cada uno de los procesos metabólicos que van a desarrollarse en nuestro cuerpo. ¿Y esto por qué? Bueno, pues bien sencillo, porque van a tener unos productos que son importantes para el metabolismo. ¿Qué produce el páncreas? ¿Qué sustancia produce el páncreas? Insulina. La insulina, muy bien. ¿Y la insulina qué es? Pues es una hormona que se va a participar en la degradación de los carbohidratos, que va a producir, por lo tanto, el hígado. De hecho, esto lo vimos cuando vimos cirrosis hepática. ¿Qué produce el hígado? ¿Qué sustancia? ¿La bilis? La bilis. Muy bien, por ahí mencionaban la bilirrubina, pero la bilirrubina como tal es la conjugación, vaya, de la bilis en nuestro organismo. Y no puede salir en la orina en forma de bilirrubina, tiene un nombre como el organismo la va a transformar para poderla desechar. Porque si no los pacientes se ponen, dijimos, amarillos. Y es algo que se llama hiperbilirrubinemia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer nuestro cuerpo? Transformarla en algo que se llama urobilinógeno. Y el urobilinógeno es el producto de desecho de la bilis en nuestro cuerpo. Y efectivamente la bilis se encarga de un proceso metabólico de ¿qué nutriente? ¿Qué nutriente degrada la bilis? Si dijimos que la insulina participa en el metabolismo de los carbohidratos, ¿qué hará la bilis con algunos otros nutrientes? ¿Absorberá la grasa? Ojo, no es absorber la grasa, pero sí efectivamente participa directamente sobre ellas. Exactamente, eso sí lo hace. Lo que hace es descomponer las grasas de cadenas moleculares muy largas o los ácidos grasos pesados que son malos para el organismo
Ajá. Ejemplo, las carnitas, ejemplo, la barbacoa, ajá. Todo esto que son alimentos muy ricos en grasa y que son grasas malas finalmente, lo que hace nuestro cuerpo, el hígado y la bilis en particular, es degradarlas en partes más simples para que nuestro cuerpo las pueda absorber o tratar de absorber o eliminar de alguna manera. Ahora, ¿cómo sabemos que nuestro cuerpo, cómo se darían cuenta ustedes que su cuerpo está absorbiendo y está eliminando grasa? ¿Cómo lo sabrían? Puede aceptar. ¿Perdón? Dice Gonzalo que si lo puede aceptar porque se le había ido la luz. Ok, ¿de qué manera tienen ustedes que identificar que se está eliminando grasa de su cuerpo? ¿Cómo saben que está eliminando grasa de su cuerpo? ¿Cómo saben ustedes? El sudor. Puede ser una parte, sí, pero ¿de qué otra forma sabemos que se está eliminando la grasa? ¿La orina? ¿Mandé? ¿La orina? No, en la orina no. ¿Fluidos corporales? Bueno, ya dijimos el sudor, que es un fluido corporal, pero demás fluidos como tal, no, pero sí hay una forma, quizás a lo mejor no puedo medirlo, pero sí lo puedo ver. ¿Alguna vez han tomado Una muestras de persona laboratorio? no ¿Perdón? engorda. Bueno, que alguna, por ejemplo, si no se estuviera degradando, las personas tendrían tejido adiposo muy rápido, o sea, se engordaría rápido. Bueno, de hecho, esa es una característica física y es macroscópica, que el paciente cuando tiene obesidad, sabemos que tiene un excedente de tejido adiposo, por lo tanto, grasa. Pero ¿cómo sabemos que la está eliminando? Porque me quiero imaginar que ustedes en algún momento de su vida han llegado a escuchar a personas que tienen trastornos metabólicos y lo que hacen es tomar pastillas o medicamentos para reducir su peso o eliminar la mayor cantidad de grasa corporal. Y bueno, una forma quizás de que nosotros podemos ver que nuestro paciente está tirando grasa es en el sanitario. ¿Cómo lo hacemos? Observando las evacuaciones. Por ahí dicen que cuando la evacuación flota, cuando la materia fecal flota en el agua, recordemos que tiene un gran contenido de grasa. Entonces, acordémonos que químicamente la molécula del agua es más pesada que la molécula de la grasa. Por lo tanto, cuando ustedes juntan en un vaso aceite, cualquiera que ustedes quieran, más agua, ¿qué es lo que se va a ir hacia abajo? El agua. ¿Y hacia arriba qué va a quedar? El aceite. ¿Si han hecho ese experimento en su casa? Sí. Sí. Ok, lo mismo pasa con las evacuaciones. Cuando las evacuaciones contienen mucha grasa, se van a poner muy, muy, muy ligeritas, por así decirlo, y van a empezar a flotar en el inodoro. Esa es una forma de poder evaluar que nuestro paciente macroscópicamente está perdiendo mucha grasa. De hecho, si son observadores o son analíticos, porque en enfermería esto también es ser analítico y ser crítico, incluso hasta de las evacuaciones, es que ustedes cuando están viendo la evacuación van a ver que alrededor de la materia fecal se empieza a formar como una huellita o una mancha de grasa. Esto es muy común en los pacientes que tienen trastornos metabólicos. Y ahí es como nosotros sabemos que efectivamente el paciente está tirando mucha, mucha grasa. ¿Por qué? Pues puede ser que a lo mejor esté teniendo una dieta muy rica en alimentos que tengan grasa o que está tomando medicamentos para eliminar grasa. Cualquiera de las dos vertientes son totalmente válidas. Otra forma de saber que nuestro paciente, esto es muy común cuando tomamos muestras de laboratorio también, eh, tenemos muestras de laboratorio y resulta que el suero, que es una sustancia transparente, ligeramente amarilla, pero ¿qué pasa cuando se pone completamente blanca, blanca, blanca? Ahí hablamos de que es una muestra lipémica. La muestra lipémica es una muestra de sangre que tiene prácticamente mucho contenido de grasa en la sangre. Y esto es muy común en los pacientes que tienen alteraciones de lo que son los colesteroles y triglicéridos, tanto buenos como malos.
Entonces, ojo, porque aquí es entonces en donde ya empezamos a ver una mayor cantidad de trastornos digestivos. Y bien, de manera general, este es el panorama que nuestro cuerpo en general, que es el tubo digestivo, nos va a llegar a generar. Y vamos a analizar nuestra primer patología, que es la más sencillita, que es la más común, y yo creo que la mayoría de todos ustedes ha presentado en algún momento de su vida. Es algo que nosotros vamos a llamar gastritis. Guadalupe, ¿me puede ayudar a leer esta diapositiva, por favor? Sí, profe. Gastritis es una enfermedad inflamatoria aguda o crónica de la mucosa gástrica producida por factores de oxígeno y endógenos que produce síntomas dispépticos atribuibles a la enfermedad y cuya existencia se sospecha clínicamente, se observa endoscópicamente y que requiere confirmación histológica. Muy bien, ¿qué significa esto entonces? El término gastritis nos habla de que es una enfermedad en la que está involucrada la mucosa gástrica o el estómago. ¿Por qué se inflama? Bueno, se inflama por muchas causas, ahorita las vamos a ver. Y es una enfermedad inflamatoria que puede ser aguda. Recordemos que en términos médicos, cuando hablamos del término agudo, sabemos que se puede inflamar por cuestiones propiamente inmediatas. Ejemplo, cuando ustedes se comen a lo mejor una botana con mucha salsa Valentina, que a quien no le gustan las botanas con salsa Valentina. A todos nos gusta, ¿no? Entonces, cuando nosotros consumimos este tipo de alimentos que son súper irritantes, lo que va a producir es una inflamación aguda de la mucosa gástrica y del estómago. ¿Y qué es lo que vamos a sentir? Pues una sensación de ardor. ¿Por qué arde el estómago o por qué arde nuestro esófago cuando tenemos gastritis? Simple y sencillamente porque se modifica el pH gástrico. El pH o la acidez gástrica es tan extrema que la misma mucosa del estómago es capaz de destruir o es capaz de corroer una gran cantidad de materiales como tela, como papel. Ajá. Entonces imagínense qué tan ácido es el estómago o el jugo gástrico estomacal que puede llegar incluso a destruir estas estructuras. Y sabemos que la gastritis también no solamente puede ser una enfermedad que se presenta de momento, sino que es algo que puede ser crónico. El paciente puede vivir muchos años con signos y con síntomas que de alguna manera se pueden controlar, pero finalmente todo el tiempo va a tener un impacto en la calidad de vida, porque son pacientes que comen algo, por muy mínimo irritante que sea, automáticamente les genera una sensación de malestar estomacal. Dice que producen síntomas dispépticos. ¿Cuáles son los síntomas dispépticos? Bueno, los síntomas dispépticos son todos aquellos signos y síntomas que se producen como consecuencia de la modificación del pH gástrico. Entre ellos, los eructos, pirosis, que es una sensación ardorosa, ajá, puede haber náusea en la mayoría de los casos, en algunos otros pocos casos puede haber vómito, ajá, puede haber dolor en región epigástrica, ajá, y en algunas ocasiones cuando ya son casos más graves, vamos a ver que también nosotros tenemos que ver qué cambios se producen en el estómago. Por eso dice que también clínicamente es un problema que no solo se tiene que observar clínicamente, sino también abordarlo endoscópicamente. Es decir, tenemos que meternos adentro del estómago, tenemos que meternos en todas las estructuras digestivas para ver cómo se está presentando el tejido y tomar una muestra de este tejido que es histología básica para determinar qué cambios se están produciendo en el estómago y que están llevando a mi paciente a tener una gastritis, ya sea crónica o dijimos bien, aguda. Vamos bien hasta aquí con el término de gastritis. Entonces, gastritis, ¿qué significa? Inflamación del estómago y de la mucosa gástrica como consecuencia de la modificación de su pH. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, maestro. Muy bien. ¿Qué sigue ahora? Lo que sigue ahora, ajá,
es conocer las causas por las cuales se produce esta gastritis. Vamos a ver que tenemos que la gastritis en la mayoría de los casos es ocasionada por un parásito. Bueno, no es un parásito, es una bacteria, de hecho, es una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Esta es una de las principales causas de una gastritis crónica. Es decir, recordemos que en nuestro estómago nosotros tenemos una serie de microorganismos que viven de alguna manera o conviven en nuestro organismo de manera armónica. Tenemos algo que se llama flora estomacal. Entonces, cuando nuestra flora estomacal empieza a tener un deterioro o empieza a colonizarse esta bacteria que se llama Helicobacter pylori, va a empezar a generar pues trastornos en la mucosa del estómago. De ahí que el paciente cuando consume algo que es no tan irritante incluso, vamos a ver que también hay cambios que se van a empezar a producir en estos signos y síntomas. Ya es algo con el que el paciente ya no va a poder convivir, va a llegar al hospital, va a tener tratamientos por mucho tiempo, pero al final del día no va a ser la solución. Y no va a ser la solución porque simple y sencillamente nuestro pues sistema, nuestro cuerpo va a empezar a desarrollar muchos cambios en relación a ello. Tenemos factores exógenos, es decir, factores que son externos de nuestro cuerpo, o tenemos factores endógenos. Factores exógenos, ¿cuáles son? Bueno, pues son aquellos que como influencia de algunas sustancias se va a modificar y se va a poder ayudar a este Helicobacter pylori a tener un trastorno o un deterioro mucoso. Helicobacter por sí mismo, algunas otras infecciones como Salmonella, Rickettsia, que son patógenos altamente agresivos con el estómago. Hay NES que son analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos. Hay pacientes que de por sí, con un fármaco, aunque no sea esteroideo, tienen una agresión hacia la mucosa del estómago importante. Todo lo que son alimentos ricos en ácidos grasos, irritantes, las drogas, el alcohol, el tabaquismo, algunos químicos como la sosa cáustica, que no se consume, pero puede llegar a veces a presentar un paciente algún trastorno de este tipo. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos radiaciones, que esto ya es como un factor externo. Y bueno, vamos a ver que vamos a tener aquí factores endógenos. ¿Qué son endógenos? Que ya son propios de nuestro cuerpo. Entre ellos el mismo ácido gástrico, que de por sí ya sabemos que es ácido, es muy potente. La pepsina, que es una enzima digestiva, la bilis, que es altamente irritante. De hecho, cuando ustedes no han comido nada y la bilis llega a ser tan grande su cantidad en el intestino, puede provocar vómito, puede provocar náusea, y si vomitan amarillo. ¿Sí les ha tocado ver un vómito biliar? A mí me pasó una vez, pero me dio migraña. Por migraña, sí, porque hay algo que se llama descarga adrenérgica. Hay algunos problemas que no necesariamente tienen que ser propiamente gástricos, pero sí promueven al vómito, como en el caso de la migraña. En el caso de la migraña, pues se estimula tu nervio vago, se estimula todo lo que es el sistema nervioso, genera adrenalina, y la adrenalina de por sí produce esta náusea y puedes llegar a vomitar, efectivamente. Y bueno, tenemos jugo pancreático, que es otra combinación de componentes que produce el páncreas y que se vierten hacia el intestino. La urea, como producto de degradación de proteínas en el metabolismo de las mismas proteínas, y algunas enfermedades autoinmunes. Vamos a ver qué tipo de enfermedades autoinmunes existen
que nos pueden dar como consecuencia estos cambios en el estómago. Y la patogenia de esta enfermedad, ¿cómo se genera esta enfermedad? Bueno, pues esta enfermedad se genera como consecuencia del daño de la mucosa gástrica. De hecho, no sé si han escuchado que dicen que la mucosa gástrica se erosiona. ¿Sí han escuchado este término? Bueno, no se preocupen. Este término de erosión se debe precisamente a la irritabilidad que tiene la mucosa gástrica como consecuencia del proceso inflamatorio. Y va a depender del tiempo de permanencia del factor o de los factores que lo estén ocasionando. Estos factores van a tener un rol muy importante en la capacidad que tiene la mucosa gástrica para resistir. A mayor agentes agresivos, mayor lesión. Y por lo tanto los efectos deletéreos de sus propias secreciones. Es decir, que también va a modificar y va a poder configurar su propio funcionamiento o su propia secreción de jugo gástrico. En el caso de la gastritis aguda, los hallazgos histológicos de la mucosa gástrica inflamada, vamos a ver que se deben a una inflamación del revestimiento del estómago, como consecuencia de todos estos agentes que ya mencionamos. Sustancias tóxicas, medicamentos como el ácido acetil salicílico. ¿Quién ha llegado a consumir o conocen algún familiar que consuma mucho ácido acetil salicílico llamado aspirina? Para que tengan cuidado, porque este tipo de fármacos son altamente agresivos para la mucosa gástrica. Estrés, ¿quién no se ha estresado? El estrés es un desencadenante de que se genere la gastritis. Alimentos irritantes, así como los alimentos irritantes, los ayunos prolongados, el reflujo biliar cuando decíamos que vomitábamos como color amarillo o entre amarillo y verdoso, que son componentes gástricos importantes. Pero también vamos a ver que esta enfermedad no solo lo producen estas causas, sino también algunas otras condiciones externas o ajenas al estómago, como puede ser también un proceso infeccioso, como en el caso de la salmonela, que es una enfermedad de origen bacteriano y está manifestada en el curso de otras infecciones como la gripe, la difteria o algunas otras. En el caso del coronavirus, ojo, también está generando este tipo de trastornos. Gastritis erosiva hemorrágica. Y esta ya es una de las gastritis más graves que podemos tener porque suele estar asociada al estrés, a una úlcera gástrica o a tóxicos como el alcohol o los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Y así es como se ve una gastritis erosiva hemorrágica. Dijimos que nosotros tenemos que revisar la cavidad del estómago de nuestro paciente para poder determinar la causa real de la que se está empezando a sospechar de esta gastritis. En la anatomía patológica, aquí en esta imagen, cuando hablamos de anatomía patológica, recordemos, hablamos de los propios cambios que sufren los tejidos y los órganos como consecuencia de los efectos de una enfermedad. Aquí lo que vamos a ver pues son las erosiones gástricas, con hemorragia. Vamos a ver que sí, efectivamente hay sangrado, hay inflamación, hay células epiteliales que están dañadas y endoteliales, se pueden llegar a generar trombosis vascular y por supuesto que también está edematizada esa mucosa. La patogenia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la patogenia? Bueno, pues se difunde el ácido de la luz gástrica hacia el interior de la mucosa, provocando isquemia. Aquí es en donde ya empezamos a ver un término que en medicina se conoce como úlcera gástrica. Se empieza a ulcerar el estómago, como cuando hemos tenido un fuego labial. Todos han tenido un fuego labial seguramente. ¿Sí o no? Bueno, no han tenido fuego labial. Bueno, no se preocupen, algún día seguramente van a llegar a presentar un fuego o fogazo, como le decimos comúnmente. Y bueno,
En el caso de la gastritis aguda infecciosa, las patogénesis, es decir, las causas que generan esta enfermedad, incluyen dos etapas, caracterizada por la llegada y penetración del microorganismo, es decir, ya hay una colonización del microorganismo en el estómago y posteriormente se presenta una amplificación de la respuesta inflamatoria. ¿Qué significa esto? Que va a condicionar a que el estómago y toda la mucosa empiece a irritarse, empieza a haber mayor cantidad de células inflamatorias. ¿Se acuerdan cuáles son las células inflamatorias que vimos? Pues linfocitos, neutrófilos, macrófagos, todas estas células inflamatorias. Y finalmente, ¿qué va a haber? Los cambios clínicos que el paciente va a referir y que nosotros vamos a poder evaluar en un momento determinado. Cuando la gastritis clínicamente se complica, vamos a ver que tenemos plenitud epigástrica. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener una sensación de dolor, como si hubiéramos comido mucho, náusea, vómito puede haber hemorragias de las vías digestivas altas. ¿Y cómo sabemos que hay una hemorragia de tubo digestivo alto? Hematemesis. Hematemesis, ¿qué significará? ¿Qué significa hematemesis? ¿Qué se imaginan? ¿Es vómito con sangre? Efectivamente. Y cuando sospechamos de un sangrado de tubo digestivo bajo porque nuestro paciente ya se complicó, entonces vamos a ver que no solo podemos tener sangrado de tubo digestivo alto, sino también tenemos sangrado de tubo digestivo bajo. ¿Cómo será o qué significará este término que se llama melena? ¿Son heces fecales? Sangre en heces. Exactamente, son las evacuaciones negruzcas. Ojo, no con sangre, son evacuaciones negruzcas. Que claro, el contenido propiamente de esa evacuación es sangre, pero sangre ya digerida, ya sangre metabolizada. Por eso tienen esa característica de estar completamente negras. Y ojo, porque esta característica de melena no solo la voy a percibir con un tacto rectal en el paciente, es un problema que puede ser percibido por el olor característico de las evacuaciones. Es un olor completamente desagradable, de hecho son de los olores más desagradables que en medicina vamos a encontrar y que son muy fáciles de decir. Cuando encontramos o percibimos este olor, podemos sospechar que una persona está teniendo melena. Hay otras enfermedades. Adelante. Pero ¿por qué si un paciente ya tiene todo eso, aún así dicen que está deshidratado? Lo que pasa, acuérdate que cuando hay una melena o hay evacuaciones melénicas, significa que está teniendo un sangrado. Entonces, al estar habiendo un sangrado, nuestro paciente está perdiendo volumen y por lo tanto se deshidrata. ¿Por qué se deshidrata? Acuérdate que la deshidratación es pérdida de volumen y en este caso el paciente puede estar sangrando por dentro y nosotros no nos estamos dando cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta? Hasta que ya vemos una evacuación completamente negruzca o vemos que el paciente está vomitando sangre. Cualquiera de estas dos características me van a decir que mi paciente efectivamente está perdiendo volumen. Y obviamente la deshidratación. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en ese caso? Pues entonces reposición de líquidos y protectores gástricos a más no poder, porque sabemos que esto no se va a resolver hasta que el paciente se meta a quirófano a realizar una endoscopia resolutiva, ya no diagnóstica porque el problema ya está claro, pero sí vamos a ver que se tiene que hacer algo con esas úlceras gástricas, que tenemos que hacer algo con ese estómago que está sufriendo porque está perdiendo sangre tu paciente. En el caso de los pacientes que tienen deshidratación, pues vamos a poder evaluarlos clínicamente también con estudios de laboratorio. A lo mejor no necesariamente podemos ver las mucosas del paciente deshidratadas, podemos encontrar hematocrito, que es decir, que esté hemoconcentrado, que no esté completamente bien diluida, por así decirla, su sistema circulatorio. Eso lo vemos con el hematocrito. Y vemos también la hemoglobina. Si está sangrando, ¿qué crees que pueda salir también alterado en la biometría hemática? ¿Qué se imagina que puede usted, qué se imagina usted si pudiera su paciente, aparte de que está deshidratado, que pudiera ser
alteración en la biometría hemática. ¿Qué se imagina? Todas las células. Pues sí, puede haber una alteración en todas las células, pero hay otro parámetro clínico que es bien importante que no pierda de vista. En este caso es la hemoglobina, porque si tu paciente está perdiendo sangre, entonces lo primeritito que se va a modificar en la biometría hemática es la hemoglobina. La hemoglobina, por lo tanto, cuando disminuye, pues ya automáticamente me está diciendo muchísimas cosas que se están complicando con este paciente. Ajá. El diagnóstico de todo esto, véanlo, es a través del diagnóstico del sangrado de tubo digestivo alto, es por endoscopía, es un procedimiento invasivo. En este caso lo que vamos a encontrar en la mucosa gástrica va a ser inflamación, enrojecimiento, puede haber sangrados, puede haber punteados hemorrágicos, que es esto que nosotros estamos viendo aquí, frivilidad. ¿Qué significa esto? Que puede haber un cambio en la coloración, como cuando aplicamos frío terapéutico directamente sobre la piel, y puede haber erosiones, como estas pequeñas lesiones que se encuentran acá, porque ya se empieza a romper la mucosa gástrica. Y si se rompe la mucosa gástrica, pues entonces se empieza a perforarse. Ahorita vamos a ver una imagen de esto. Entonces, todo esto es la gastritis aguda. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? No tengo duda. ¿Seguros? ¿Ya listos para su examen de la próxima semana? Porque su examen de la próxima semana es en día viernes. ¿Sale? Muy bien. Entonces, todos estos... Perdón, adelante. Es difícil de diagnosticar porque a mi tío le dio eso y nada más le dijeron que estaba deshidratado y nada más le mandaron que tomara suero. Y pues Sí, al final, sí, mira, de con hecho, sangre. como les mencionaba yo, las gastritis en general son problemas abdominales propiamente que tienen un diagnóstico muy difícil. Muy difícil porque tenemos muchos órganos. Ya mencionábamos ahorita que estuvimos haciendo un repaso de la anatomía del aparato digestivo. Tenemos una gran cantidad de órganos, pero todos los órganos por sí mismos van a representar una sintomatología no igual, pero sí equivalente. Equivalente en el sentido de que se pueden confundir muy fácilmente. Una gastritis, una apendicitis, incluso hemos tenido pacientes que a pesar de que tienen un cuadro abdominal bien marcado, resultan con infarto agudo de miocardio. Bueno, y dices, bueno, ¿por qué si el estómago y el corazón están completamente separados? ¿Por qué se parecen los signos y los síntomas? Bueno, porque precisamente es un dolor irradiado, es una sensación opresiva. Hace ratito decíamos que en el caso de la gastritis es una lesión de plenitud, o una sensación, perdón, de plenitud. Significa que estaba completamente lleno, como cuando comen a reventar y que se sienten súper distendidos y que hay una opresión en el pecho. Hay muchos signos y síntomas que se parecen. Entonces, en una fase inicial, lo ideal o lo recomendable a lo mejor es iniciar con estudios de laboratorio y aparte de estudios de laboratorio, pues quizás empezar a modificar estilos de alimentación del paciente para que podamos determinar si lo que está cursando el paciente es efectivamente con un cuadro de gastritis aguda. Hay muchos pacientes que se conocen con gastritis y pues no les importa mucho, siguen realizando su vida normal. Entonces las complicaciones vamos a llegar hasta algo que se llama gastritis crónica. Y en la gastritis crónica ya vamos a ver que es más complicado todavía diagnosticarla y va a haber más complicaciones que en la gastritis aguda. En la gastritis aguda no pasa del vómito y a lo mejor las náuseas y el dolor y pues, a lo mejor se quita con un medicamento, pero en la gastritis crónica ya vamos a ver que son tratamientos más prolongados. De hecho, son tratamientos por años, ya ni siquiera por meses, son tratamientos por años. Entonces, lo que hace difícil diagnóstico en ocasiones a la gastritis es el comportamiento del paciente en el régimen terapéutico. No modifica estilos de vida, no sigue el tratamiento médico de inicio, entonces
Es un paciente que se va a ir complicando y todavía esto lo va a hacer más difícil de diagnosticar. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere en el caso de los pacientes que tienen un diagnóstico difícil o sospechoso? Definitivamente pruebas de laboratorio más una endoscopía. Cuando tenemos una endoscopía, ya tenemos la certeza de lo que está ocurriendo y podemos determinar, por lo tanto, el origen y la complicación de la gastritis hasta cierto punto. Y ya dependerá del paciente si modifica o no modifica sus condiciones de salud, porque esto es básicamente meramente parte del tratamiento, que el paciente acepte el tratamiento, ¿sale? Entonces la hidratación sí va a ser importante, porque pues no sabemos si efectivamente es una gastritis erosiva hemorrágica como vimos, y que pudiera estar sangrando. Entonces sí, la hidratación es importante, pero más que la hidratación, aquí lo importante también es el protector o los protectores gástricos. Me quiero suponer que también a tu familiar le mandaron omeprazol. No, no se mandó. ¿No le mandaron omeprazol? No, Híjoles, bueno, pues entonces habría que ver qué diagnóstico sospechó el médico, porque normalmente cuando son gastritis, los tratamientos que se dejan o se emplean para este tipo de padecimientos son protectores gástricos, como lo es el omeprazol. Ajá. El omeprazol es el más importante de todos. Vamos a ver que por ahí nos quitaron algunos, pero pues nos los quitaron por los efectos secundarios que tienen en el organismo. Pero bueno, desde mi punto de vista eran medicamentos súper efectivos. En la actualidad pues ya no los tenemos, pero bueno. Tenemos la gastritis crónica. La gastritis crónica, como su nombre lo dice, ya es una inflamación por mucho tiempo de la mucosa del estómago. Y normalmente está afectada en las áreas superficiales y glandulares de la mucosa. Recordemos que en la mucosa del estómago, es decir, ese moco que recubre las paredes del interior del estómago, en ellas están condicionadas millones de glándulas productoras de jugo gástrico. Y obviamente para que se produzca este jugo gástrico existe una sustancia que se llaman prostaglandinas. Y las prostaglandinas son las responsables de que los cambios crónicos en el estómago y en esta mucosa en específico se acentúen de manera cada vez más grave. Aquí vamos a ver que ya cuando es algo crónico, que sabemos que el paciente tiene una mala calidad de vida, es porque tiene una excesiva ingesta de alimentos muy condimentados, irritantes o calientes también. Factores genéticos como la anemia por deficiencia de ácido fólico, agentes químicos como el alcohol y el tabaquismo cuando son crónicos, reflujo biliar, que a cada rato cuando vomitan, ustedes vomiten bilis, infecciones por citomegalovirus, candidiasis, entre otras, que son infecciones todavía mucho más agresivas, que van a ir a lesionar la mucosa del estómago. Algunos factores inmunológicos como anticuerpos contra células parietales, en pocas palabras como si hubiera marcadores tumorales, y pues es sumamente agresiva, en su mayor parte es por Helicobacter pylori también, y también se puede deber a tratamientos con antiinflamatorios no esteroideos, como ya vimos, muchos pacientes utilizan muchos medicamentos y en su gran mayoría todos son altamente irritables para el estómago, entonces se produce el proceso de irritación y endotelio estomacal y finalmente se llegan a erosionar tanto que ahora tenemos pues 3 variables diferentes en este tipo de gastritis. Difusa de tipo antral, es decir, que es en la parte anterior del estómago, de hecho aquí la vemos, los cambios inflamatorios, gastritis atrófica multifocal, que ya tiene múltiples sitios de lesión en el estómago, o una gastritis atrófica corporal difusa, cuando ya está completamente invadido todo el estómago por los procesos o los cambios inflamatorios de la enfermedad. En este caso, cuando un paciente ya tiene una gastritis crónica, los signos y los síntomas se modifican por completo. ¿Qué significa esto? De algo leve y que potencialmente puede ser controlable, vamos a ver que ahora los cuadros clínicos del dolor son más intensos, aún estando el estómago vacío, el paciente pierde completamente la capacidad para alimentarse, pierde peso,
Ajá. Tras la ingesta de algunos alimentos puede haber acidez, distensión del epigastrio, vómito, eructos. Esto es muy común ya cuando tenemos una mucosa súper dañada. El diagnóstico clínico, aparte de todos los signos y síntomas que van a estar pues completamente acentuados en el paciente, vamos a ver que hay gastroscopía, ajá, que es a través de una endoscopía digestiva alta, exámenes de sangre, cultivo de evacuaciones, porque también hay que ver si hay presencia de bacterias anormales en el tubo digestivo o bien también sangre en sospecha de un diagnóstico de anemia. Serie gastrointestinal superior. Aquí es un estudio que se utiliza una sustancia que se llama bario. El bario es un medicamento que se va a administrar ya sea, bueno, más bien se va a administrar vía oral y lo que va a hacer es a través de los rayos X mostrar los cambios en el revestimiento del estómago. Ajá. Pruebas de detección para Helicobacter pylori. Ajá. Y bueno, el tratamiento aquí ya como tal es completamente distinto al tratamiento que vemos en la gastritis aguda. Mientras que en la gastritis aguda ustedes podían modificar el alimento o los alimentos y los estilos de vida que tengan sus pacientes, aquí ya no. Aquí ya nosotros empezamos a convivir con la mala calidad de vida que tiene el paciente. Tenemos que utilizar entonces antiácidos. ¿Cuáles son los antiácidos más comunes que ustedes conocen o que pudieran llegar a tener en un momento determinado en su casa? ¿Podría ser el sal de uva? Puede ser un sal de uvas, muy bien. ¿Qué otros? ¿Perdón? Bicarbonato. El carbonato, muy bien. ¿Qué otro? Alka-Seltzer. El Alka-Seltzer, muy bien. El Melox, el Pepto-Bismol. Hay otro que se llama Riopal, que es una solución de gel de magnesio o gel de aluminio. Ajá. Y lo más común que pues esto ya no es un medicamento propiamente, sino un alimento. En el caso de la leche, ¿a poco no les ha tocado que les da gastritis y les dice sus familiares, en este caso las abuelitas o los papás, tómate un vasito de leche? ¿Sí o no? A mí solamente me llegan a decir, pero con búlgaros. Ándale, también es algo que es alternativo, ajá, pero sí ciertamente lo que nosotros escuchamos es que la leche sí te puede ayudar, claro, pero no es lo ideal. Vamos a ver que este tipo de alimentos no solo van a producir más secreción, por eso es el efecto es el efecto colateral en el caso de la gastritis. Sí te va a ayudar porque te va a proteger un poco el estómago, pero la misma leche es mucolítica, es decir, va a producir más moco y más ácido gástrico. Nosotros anteriormente teníamos algunos medicamentos, algunos se siguen utilizando, algunos ya no. En el caso de la famotidina sí se utiliza, la cimetidina también se utiliza, lo único que ya está completamente fuera de circulación aquí es la ranitidina. Para mí era el medicamento, pero número uno en cuestión del tratamiento de la gastritis. Normalmente lo que hacía la ranitidina es ayudar a que las células productoras de moco y de ácido gástrico ya no lo hicieran. Entonces lo que hacía este medicamento era cortar el efecto, por lo tanto, inflamatorio del estómago. Y el paciente pues de alguna manera tiene una recuperación mucho más rápida, ¿no? Tenemos inhibidores ahora, ¿qué es lo que hace? Bueno, ya no voy a cortar el efecto de las glándulas que producen el moco y el ácido gástrico, pero sí voy a poder neutralizar la bomba de protones. En ese caso, pues ahora sí utilizamos todos los omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, repebrazol, pantoprazol, que son medicamentos que van a tener un tratamiento muy prolongado, como les mencionaba. De hecho, muchas veces cuando nosotros tenemos gastritis, a veces, no sé si les ha pasado o les ha tocado en casa, que algún familiar o ustedes mismos tienen gastritis y dicen, tómate un omeprazol.
te tomas el omeprazol y ya me sentí mejor y pues ya pasó, ¿no? El tratamiento para la gastritis normalmente no es de una sola toma. Normalmente el tratamiento para la gastritis llega a ser de 30 a 60 días, dependiendo de la severidad de los signos y de los síntomas. Entonces, ojo con esa automedicación que a veces podemos tener en casa, porque esto muchas veces nos va a generar, pues no a lo mejor una mejoría, pero sí a lo mejor la mejoría va a ser muy retardada o algún otro problema. En el caso de la Helicobacter pylori, que dijimos que era uno de los agentes causales muy comunes tanto en la gastritis crónica como en la gastritis aguda, pues tenemos dos tipos de tratamiento a través de antibióticos, claro. En el caso de la terapia triple tenemos ibuprofeno, claritromicina y amoxicilina. Ajá. En la opción 2 tenemos ibuprofeno con claritromicina y metronidazol. Y en la opción 3, ranitidina, esta prácticamente está obsoleta, claritromicina y amoxicilina. Las más comunes van a ser la opción 1 y la opción 2. Y en la terapia cuádruple ya tenemos ibuprofeno con bismuto, metronidazol y claritromicina. Ese también es muy común. Los tratamientos para Helicobacter pylori son algo caros, son alrededor de 1,500, y esto es a veces por 3 meses o 4 meses, más bien 3 o 4 semanas, perdón. Estoy ahí en los meses, es por semanas. Y el diagnóstico de todo esto, pues vean, aquí tenemos una ecografía que es un ultrasonido abdominal. Hay veces en que vemos ascitis, que es acumulación de líquido, ajá. En este caso líquido es el jugo gástrico. Hay engrosamiento de los pliegues gástricos, vamos a ver que está completamente dilatado el estómago, ajá. En otros casos podemos utilizar la tomografía computarizada abdominal para poder visualizar mejor las estructuras del estómago. Aquí tenemos una biopsia gástrica, que también es un estudio de diagnóstico. Vamos a ver hipertrofia foveolar, acentuada, atrofia de las glándulas. Vean cómo está completamente edematizada, enrojecida. Ajá. Los cambios inflamatorios aquí. Y bueno, fuimos de lo más sencillo a lo más complejo. Dijimos que lo primero es una gastritis aguda. Si no se corrige y si esto sigue evolucionando con el paso del tiempo, tenemos lo que es una gastritis crónica. Si la gastritis crónica no mejora, al contrario se complica, hay una complicación muy común y muy grave que se llama úlcera péptica. Este es un resultado de un desequilibrio entre los factores agresivos y los factores defensivos de la mucosa gastroduodenal. Bueno, en esta disfunción del mecanismo defensivo puede incluir diferentes grados de lesión. Vamos a ver 3 tipos de complicaciones. La primera, pues ya sabemos que es la gastritis. La segunda, que sigue, que si no se corrigieron estos factores agresivos, se erosione la mucosa gástrica y finalmente se empiecen a formar úlceras. Estas úlceras, si de alguna manera no dan tratamiento o no se corrigen, tenemos entonces perforación gástrica. Y estas imágenes, corresponden a un estudio que se llama esófago gastroduodenal. Es cuando a nuestros pacientes les dan una sustancia que ya les mencionaba que se llama bario. 40% de los casos son falsos negativos y es muy poco usada. Sin embargo, es utilizada en otro tipo de tratamientos. Vean aquí, por ejemplo, cómo el esófago está ocupado. Hay una pequeña parte en donde se vierte hacia el estómago, pero vean acá cómo se va hacia otros lados o hacia otros sitios el contenido gástrico. Y esto significa que su estómago entonces ya está perforado. En el caso agudo, vamos a ver presentación de exudado fibrinopurulento. Este es cuando vemos la endoscopía. Vean cómo está completamente enrojecida y alterada la musculatura del estómago. Vamos a ver que cuando ya es crónica, esta ya es una úlcera. Esto es algo más o menos parecido a los fuegos labiales. Tienen una pequeña cicatrización parcial, mas no significa que ya esté completamente cerrada esta lesión. Y bueno, el tratamiento no farmacológico, pues es algo que nosotros dijimos que tenemos que modificar en gran parte con nuestros pacientes.
todo lo que son alimentos ricos en grasas, irritantes, condimentos, ajá, todas las bebidas alcohólicas en sus diferentes presentaciones. Vamos a realizar comidas regulares, mejorar el trastorno alimenticio o los trastornos alimenticios de nuestros pacientes. Vamos a hacer una buena masticación de los alimentos como parte del tratamiento. Ajá. Y pues también ayudar al paciente a perder peso en caso de obesidad. No significa esto que tengan que utilizar medicamentos. Recordemos que la mejor forma de perder peso es con una dieta balanceada y aparte la realización de ejercicio físico. Y bueno, volvemos a los antihistamínicos o productores o bloqueadores de la producción de ácido gástrico como tratamiento importante en estos casos, pero ya son de uso crónico. Y vean las complicaciones. Esta es la perforación de un estómago. Vean. Identifiquen cómo ya el ácido gástrico perforó completamente la pared del estómago. ¿Qué creen que se tenga que hacer en estos casos? ¿Qué se imaginan que se tenga que hacer? ¿Se puede suturar y drenar? Sí se puede suturar, pero ojo, porque en estos casos, cuando el estómago ya está perforado, lo más seguro es que tengan que hacer una gastrectomía, sobre todo si se encuentra un proceso tumoral o la lesión es tan complicada que incluso requiera que se tenga que extirpar el estómago. Este procedimiento quirúrgico se llama gastrectomía y es un procedimiento que no solo, aquí hay que ver el beneficio que tiene el paciente. El paciente puede complicarse tanto que lo ideal es quitárselo porque está en riesgo su vida. Pero si no se lo quitan y se tiene que dar tratamiento, es una probabilidad muy alta de que se complique a futuro este paciente. Casi el 90% de los casos que tienen este problema normalmente terminan por quitar el estómago. Hay una cirugía que se llama manga gástrica, se quita el estómago, pero se une el esófago con el intestino. Ajá. Y es una porción mínima lo que ya tiene que modificarse completamente la alimentación del paciente para que pues tenga una calidad relativamente mejor de vida. Ajá. A veces la sutura pues no es el tratamiento ideal porque tenemos que ver qué cambios inflamatorios se van a quedar como consecuencia de estas enfermedades en el estómago. Ajá. Entonces ahí ojo con esta perforación gástrica. Otra de las complicaciones es que por la inflamación se produzca algo que se llama estenosis pilórica. La estenosis pilórica no es otra cosa más que la disminución del haz de luz, ajá, para que pasen los alimentos, en este caso que dijimos, ¿qué es lo que va a pasar por aquí? ¿Cómo se llama la sustancia blanquecina que les comentaba que tiene que pasar por aquí? El kilo alimenticio, ¿no? Dijimos que el kilo alimenticio iba a pasar por el píloro para llegar hacia dónde, hacia el intestino delgado. Y obviamente esto es como consecuencia del engrosamiento de la pared duodena. Vamos a ver que se empieza a engrosar porque precisamente hay cambios inflamatorios ya a nivel generalizado. Otras complicaciones pues son las hemorragias. Aquí vemos claramente los sangrados que se producen en las paredes del estómago como consecuencia de la úlcera. Esto ya es lo que es una úlcera sangrante. Aunque a veces una hemorragia también sangrante puede proceder de arterias o venas más pequeñas. Sin embargo, pues en el caso de los pacientes que ya tienen una gastritis crónica, que tienen una úlcera gástrica, pues es lo esperado. ¿Dudas hasta aquí con el contenido de la presentación del día de hoy? ¿Seguros? ¿Todo bien? Maestro, después de haber hecho la gastrectomía, ¿qué
¿Cómo se llama? ¿Me puedes repetir? ¿Puede haber realizado la gastrectomía? Sí me ha tocado. Perdón, me decía que en la gastrectomía, ¿qué? ¿O ya como tal su vida? Pues sí, se quita el estómago. Ajá. De hecho, se quita el estómago porque ya es un órgano que hay veces en que se llega a generar necrosis por esta misma úlcera que se generó. Y obviamente es una necrosis que ya no hace viable el estómago. De hecho, les voy a comentar el caso. Fue el caso de una paciente embarazada. No es una úlcera gástrica, pero es algo parecido. Es una paciente que llegó embarazada al hospital porque aparentemente la operaron en un hospital de un problema de vesícula. Ajá. Entonces, antes de que la operaran de la vesícula, porque es un problema a veces muy común en las pacientes embarazadas, previamente se había sospechado de que tenía un problema pulmonar que se llama neumotórax. Y obviamente en este neumotórax, pues lo que se tiene que hacer es colocar una sonda en los pulmones para drenar todo ese aire. Entonces resulta que en este hospital donde lo operaron del neumotórax, le colocaron esa sonda pleural que les comento. Finalmente la paciente, pues, o todos los pacientes que se les pone esta sonda, tienen una mejoría pues prácticamente inmediata. Entonces, vieron que esta paciente, al contrario, en lugar de mejorar, no lograba saturar adecuadamente, no se corregía para nada todas las molestias y pues obviamente empezó a desaturar. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, pues fue mandarla al hospital donde trabajo yo para que le revisaran pues más a detalle. Es una paciente que estaba embarazada de 7 meses. Entonces imagínate, llega una paciente con una sonda endopleural, ajá, llega una paciente embarazada, pues es doble riesgo, ¿no? O más riesgo todavía porque estamos también con la vida del bebé. Entonces resulta que pues los estudios de diagnóstico que se tendrían que utilizar con ella pues es una tomografía. Y resulta que para esto pues se valora el beneficio y el riesgo, ¿no? Pues sabemos que a lo mejor no es lo ideal, pero también me interesa saber qué está pasando para poder hacer algo. Se le toma la tomografía a la paciente y resulta que en esa sonda, cuando se la pusieron, lo que perforaron fue el estómago y no el pulmón. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo creen que haya llegado el estómago hasta los pulmones? Pues la pregunta es muy sencilla de contestar. Resulta que la paciente recientemente había sido operada de una funduplicatura. Entonces, la cicatriz de esa cirugía no cicatrizó, vaya, la herida no cicatrizó, ajá, y por ahí se pasó el estómago desde su cavidad abdominal hacia la parte posterior del pulmón. Entonces, cuando pusieron la sonda endopleural en el hospital donde llegó, pues perforaron el estómago. Por eso es que la paciente ni mejoraba y al contrario se iba complicando cada vez más. Entonces, finalmente con la tomografía lo que se logra visualizar es que efectivamente el estómago ya estaba necrosado. Y obviamente como está necrosado, lo que tienen que hacer es una gastrectomía. Le tienen que quitar el estómago a la paciente. Y literal, pues tuvo su complicación y también tuvo un beneficio. Le quitan el estómago, por lo tanto le van a disminuir completamente la capacidad de comer y por lo tanto la van a mantener flaquita, flaquita para el resto de su vida. Ajá. Y pues la historia de esto terminó en que el embarazo terminó, el bebé nació afortunadamente bien y pues fue una situación de mucho riesgo porque se le tuvo que extirpar el estómago a esta paciente como consecuencia de una mala práctica, pero lo mismo pasa en la úlcera gástrica. En la úlcera gástrica la mayoría de los pacientes no tienen un pronóstico bueno para este órgano, se tiene que quitar y se tiene que resolver de esta forma porque no sabemos que estas lesiones o esta necrosis al final del día tenga una complicación sistémica. Hablamos de cáncer, de hecho todas las úlceras gástricas se tienen que estudiar, se tienen que tomar biopsias porque puede haber un proceso tumoral en formación detrás de todo esto. Entonces se tiene que quitar en la mayoría de los casos el estómago. ¿Sale?
No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda más. Profe, Adelante, Monse. el apéndice no tiene ninguna función, ¿verdad? Bueno, hasta los 7 años de vida su función más importante del apéndice es producir anticuerpos y reservar absolutamente pues grasa como tal. Después de los 7 años, lo único que sirve es para pues pagarle los honorarios médicos al médico cirujano, nada más. No sirve para otra cosa realmente el apéndice. Uh-huh. Uh-huh. ¿Alguna otra duda? Vamos bien hasta aquí con las patologías digestivas. Hoy ya vimos 3 patologías. Vimos lo que es gastritis, vimos gastritis crónica, aguda, claro, sus 2 modalidades, úlcera gástrica, ajá, y vimos también hemorragia gástrica, que era parte de los temas que estuvimos contemplando aquí. ¿Dudas? Había dicho que el ángulo de Treitz únicamente divide las vías digestivas superiores de las menores. ¿Esa es únicamente su función? Exactamente. Bueno, no su función, sino más bien es su clasificación anatómica funcional. Ajá. Acuérdate que vamos primero por la boca, pasamos por la faringe, esófago, cardias, estómago, píloro, duodeno, yeyuno, íleon, colon ascendente, y justo en la terminación del colon ascendente e el inicio del colon transverso, ahí se forma el ángulo de Treitz. Y esa es, digamos, la división de las vías digestivas superiores de las vías digestivas inferiores. Hasta ahí termina y hasta ahí empiezan las otras vías digestivas. Uh-huh. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda todavía adicional con el tema? Otra duda, Sí. en los factores exógenos que había dicho que son los externos, Uh-huh. que son los que afectan el moco estomacal, Uh-huh. ¿qué era AINES? Bueno, me ha AINES, dicho que es AINES. analgésicos, Sí, antiinflamatorios no esteroideos. gracias. Ajá. Analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos. Eso es lo que significa AINES. De hecho, hay muchos pacientes que tienen mucho tratamiento con estos fármacos, sobre todo lo que son pacientes con artritis, que tienen que utilizar esteroides, como el caso de del solumedrol, en el caso de metilprednisolona, dexametasona, betametasona, naproxeno, paracetamol, que hay muchos pacientes que sí utilizan mucho paracetamol, neomelubrina, ajá. Entonces la neomelubrina, pues digámoslo así, que es uno de los medicamentos que ha logrado sobrevivir. De hecho, uno de los efectos que produce este medicamento es leucemia, pero obviamente cuando son pues ya tratamientos crónicos, cuando el uso es crónico e indiscriminado de estos medicamentos. Afortunadamente, pues no la han sacado todavía del mercado y es un excelente antiinflamatorio y es un excelente analgésico y antipirético en lo personal. Uh-huh. ¿Alguna otra duda que tengan en relación con el tema? ¿Puede decir otra vez lo de los tipos de gastritis? Ajá. Que eran 3. Recordemos que tenemos la gastritis aguda, ajá, que dijimos que en su momento era la más común porque pues comíamos algo y automáticamente sentíamos la sensación de dolor y todos los signos y síntomas que corresponden. Teníamos lo que es la gastritis crónica, ajá, la gastritis crónica como parte de un proceso inflamatorio de la mucosa gástrica. Uh-huh. Tenemos gastritis erosiva, ajá, o hemorrágica, que ya es como parte previa de la complicación de la gastritis crónica, ajá. Y de ahí se derivaba lo que ya conocíamos como úlcera gástrica. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí?
Sí quedó más o menos claro el concepto de gastritis. Bueno, aquí nos están comentando en una duda que tiene Aide. ¿Cómo sería su alimentación y estilo de vida? ¿De quién? ¿De las personas con la gastrectomía? Pues lo único que modificaría en sí es la cantidad del alimento. No es tanto que ya no coman o que no vayan a poder comer. Hasta el momento no tenemos estómagos, que yo sepa, al menos no tenemos estómagos artificiales. Pero sí lo que podemos hacer es ya sea una gastroclisis, que es una sonda que se pueda instaurar en el estómago, y también podemos hacer la gastrectomía, que ya es en caso de pacientes adultos más complicados, pero lo único que se modifica es la cantidad o el régimen alimenticio, no tanto que no coman. Tienen que comer, claro, menos grasas, menos ácidos grasos o irritantes, condimentos, porque de cualquier manera sí se puede irritar, ya no el estómago porque ya no tendría, pero sí el intestino. Entonces ahí sí es donde que se tiene que mejorar esta alimentación. Preguntan aquí que si es hereditario, pues realmente todos estamos expensas de que pueda ocurrir si llegamos a tener una cierta influencia genética. De hecho, mencionábamos por ahí algunos trastornos que pudieran ser genéticos. Claro que la disposición de que esto ocurra o no ocurra, pues va a ser dependiente de los factores a los que el paciente se exponga. Eso es lo que lo va a hacer predisponente en cada persona indiferentemente. Dicen que si se puede dar gastritis por medicamentos en los niños, pues sí, también se puede llegar a generar gastritis. Eso se conoce como gastritis medicamentosa, no solo en los niños, sino también en los adultos. Y obviamente corresponde con la toxicidad o la vía de eliminación del medicamento en todos los pacientes. Sí puede llegar a dar gastritis medicamentosa en los pacientes pediátricos. De hecho, es muy común, porque también no solo el hecho de dar el medicamento, sino también en la dosis. Hay veces en que las dosis no están correctamente caducadas y también llegamos a generar toxicidad y por eso se genera la gastritis medicamentosa. ¿Alguna otra duda que quieran expresarnos? Bueno, preguntan que por qué se tuvo que erradicar la ranitidina, si era el principal medicamento para gastritis e incluso para úlceras gástricas, porque los efectos que tenían sobre las lesiones era carcinogénico, es decir, vieron que empezaba a modificar la forma del crecimiento y desarrollo de las células al grado de convertirlas en cancerígenas. Ese es el efecto por el que se retiró la ranitidina. De hecho, los estudios que fueron hechos por la COFEPRIS, acuérdense que este es un organismo que se encarga de vigilar el riesgo sanitario. Lo que hizo este instituto fue precisamente demostrarlo con estudios in vitro en el crecimiento y desarrollo de algunas células. De hecho, no tiene mucho esto que pasó, tendrá alrededor de 5 o 6 años, si no me equivoco, por ahí, en que se empezó o en que se descontinuó el uso de ranitidina. De hecho, se retiraron todos los lotes existentes de este medicamento a nivel nacional. En algunos otros países, pues sí, lo siguen utilizando, pero vaya, finalmente pues es algo que decidió por ese efecto que se encontró. ¿Alguna otra duda que tengan o que quieran exponernos? Bueno, les voy a dar oportunidad de que tengan unos minutos libres para que se preparen en su siguiente clase. Por parte de un servidor sería todo. La próxima semana es su evaluación del tercer parcial y pues esperemos que tengan un muy buen resultado para que tengan un buen promedio. Ya estamos prácticamente también por terminar el cuatrimestre. Por ahí vamos a tener algunos cambios muy pequeños, muy mínimos en cuestión de la clase, pero pues ya se los estaré compartiendo en un lapso más. Y pues por parte mía sería todo. No sé si alguien más tenga alguna duda o quieran compartir algo por el chat o ya sea a través de la
dinámica que estamos realizando. Ok, gracias, profe. Bueno, claro que sí. Les mandamos el link del video y les mandamos también la presentación por medio del grupo. Gracias, profe. Buen día. Igualmente, hasta luego.